Ahora vamos con los instrumentos de la repostulación vía reelección, que se refieren especialmente al manejo del presidente de la República y de su equipo. Inauguraciones oficiales y del sector privado y otros actos del Estado con decoraciones, eventos, anuncios, publicidad oficial personalizada, actos escolares, visita al exterior, actos religiosos, rezos, no solo a cargo de la presidencia, sino de todas las dependencias y de todos los candidatos, son usados como instrumento propagandístico, publicitario, en el marco de este proceso hacia las elecciones, hacia las votaciones del 2024. No se promueve solo al gobierno o al ministerio correspondiente o a la instancia que hizo la obra o se ideó esa política. Se promueve sobre todo al presidente de la República que busca la reelección. Los otros candidatos se mueven con su foto al lado del presidente. Eso lo ve usted en las guagas, en los carros, en las vallas, en los afiches. La familia, en especial la primera dama, aparece también en esa lógica y con ese tipo de promoción. Aspirar, en el caso de Abinader, se presenta como un sacrificio y se esconde la satisfacción del ego de la persona y el interés empresarial, sobre todo en la cancha del turismo, de las instalaciones de cemento, en el parque Francisco Alberto Camaño, con relación a la barcaza de Pueblo Viejo y a todo el financiamiento privado de eso. Hay un gran presupuesto presidencial de la Presidencia de la República, al que se le da un uso discrecional muy relacionado con la campaña electoral. Y se usa además el presupuesto nacional con acciones encubiertas y también los fondos de los favores empresariales. En la medida se favorece, y miren, hasta las exenciones de impuestos escandalosas se han mantenido. Todo eso guarda relación con el tema del financiamiento privado. Tenemos aquí en el país un sistema presidencialista con base constitucional. Estuvo basado en la Constitución del 66 como herencia del trujillismo, la Constitución balaguerista, que se convierte, se moderniza, pero con los mismos vicios y con otras cosas peores, como es la base del neoliberalismo, en la Constitución del 2010 de Leonel Fernández. Y todo eso, sobre todo eso, se le suma la cultura caudillista. Con una Junta Central Electoral permisiva frente a todo, para no lesionar la propaganda oficial. Me explico. Si sanciona a sectores de oposición sin sancionar al oficialismo, se le crea un lío. Y como la idea fundamental es proteger al oficialismo, porque no crean que esa Junta Central Electoral es independiente. Entonces, por encima de las leyes y la norma, se aceptan las violaciones. El modelo de Balaguer, que es practicar la campaña reeleccionista desde el mismo momento que se toma posesión,
en la actividad cotidiana del Estado, sin ningún tipo de licencia, ni siquiera en el periodo ya de campaña formal, institucional. Para el presidente no tiene que salir del cargo, otro funcionario sí. Balaguer salió una sola vez, lo recuerdo, y fue sustituido por el presidente de la Suprema de entonces, Luis Tejada. Pero esto es peor ahora por el carácter empresarial del gobierno, porque Abinader pertenece, además de a un partido que tiene una fuerte partidocracia en el Estado, a la clase que pertenece, y está vinculado a la cúpula, a las élites de esa clase. Entonces, todo eso está también impregnado de lo que puede llamarse el coro trujillista, la exaltación, los títulos, excelentísimo señor presidente, en lugar de ciudadano presidente, porque eso es, no más. Culto a la personalidad. La eficacia de medios técnicos ultramodernos que se usan ahora en las campañas, en las promociones de Estado, en los operativos de coordinación, en todo eso, se convierten en la propaganda como calidades, como atributos del presidente. Tecnología y tecnócrata de alto nivel son lo que aportan ese ingrediente, pero se le atribuye al presidente. Solo hay que escuchar a Paliza cuando habla de Abinader. Pero ahora recientemente se incorporó a ese club Joel Santos, el ministro de la Presidencia, el que sustituyó a Macarrulla, que pertenece a la misma clase en materia de turismo. Una entrevista que le hizo CDN, ¿no?, recientemente. Hay que ver las alabanzas, cómo lo exalta. En realidad no hay separación entre la función de partido y función de Estado. Las campañas se hacen desde el partido y desde el Estado. Usted agarra a Deligne Ascensión, de Obras Públicas, ministro, que es además jefe de la Comisión Electoral del PRM. El tipo de propaganda que hace, las obras que maneja, cómo se promueve desde ahí Abinader, y se da cuenta que es una farsa, una falacia, decir que él está empeñado en que no se usen los recursos del Estado. Los fondos de campaña están mezclados. El caso Paliza y Joel, las inauguraciones privadas y gubernamentales por montones. No hay separación de iglesia y Estado, ni del CONEP con el Estado, ni siquiera del FMI, del Banco Mundial, del USAID. Hacen las valoraciones teniendo en cuenta lo dócil que es el presidente frente a la política imperial de los Estados Unidos. El presidente es todo. No se le exige licencia como a otros funcionarios, ya lo decía, ni siquiera en los tiempos formales de campaña. Más bien, la promoción presidencial se torna febril en el uso del Estado en materia de inauguraciones. Se incrementan hasta el ridículo, muchas veces al día. Incluso las obras se inauguran por etapas y se repiten muchas veces las inauguraciones, porque juegan a la memoria corta de la gente, ¿no? Igual las otras iniciativas. Hay una saturación de los medios de comunicación que le sirven a ese proyecto. Una reproducción de especies de obras teatrales prefabricadas con gente del pueblo, poniendo a la gente a agradecerlo, a alabarlo, con cosas que se están haciendo con los fondos del pueblo. En un marco de dinero contra dinero, no
de aquello que se hablaba antes, de vergüenza contra dinero, cero vergüenza contra dinero, política electoral prostituida, competencia de ricos, de poderosos en el sistema electoral, con dos contrincantes que dicen ser oposición, que rompieron récord de robo al Estado en 20 años de gobierno. Facciones políticas enriquecidas. Y además todo bastante narco contaminado. Y entonces la hipocresía, la simulación necesaria para ocultar todos esos vericuetos de uso del Estado y del poder, está a la orden del día. Gran complicidad mediática, entrevistadores complacientes, montajes prefabricados y toda la sobreportada de los periódicos, como además guisan, con todo eso, guisan la gente que tiene que ver, los empresarios que tienen que ver con medios de campaña. Campaña para ricos con dinero fácil sobre todo. 3 partidos sobresalen. El PRM y los 2 PLD. Le siguen la escoria convertida en que queda del PRD y del Partido Reformista, que son las ravisas, ¿no? Y otros están borrados del mapa prácticamente, están ausentes en los medios, salvo una que otra entrevistita que le dan por ahí. Forzados a pactar y los más hábiles, sobre todo con habilidades tecnológicas modernas, pues logran penetrar bastante por la vía de las redes. En fin de cuentas, estamos frente a un manejo grotesco de la campaña electoral en cuanto a la manera de usar los recursos del Estado, los recursos del poder y los recursos sucios, para decirlo así. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.